25 años. Ya han pasado 25 años desde que el rumor de Dragon Ball AF apareció en internet. Muchos de nosotros aún ni habíamos nacido, o ni siquiera teníamos internet en nuestras casas cuando todo esto comenzó. La época clásica del rumor de Dragon Ball AF fue una etapa que se llevó muchos misterios consigo. Algunos, por suerte, se han podido resolver, y otros, debido a su complejidad, aún se mantienen como enigmas. Hoy, nos encontramos ante la resolución de uno de los casos que, por más de 20 años, se vio como casi imposible de resolver, debido a la escasa información que había, y a la gran confusión que se generó sobre quién realmente era dueño del personaje, o diseño del mismo. Si han visto las dos partes anteriores, recordarán que demostramos que Saiko no fue un personaje creado por Toyotaro, y que en realidad, la aparición de este villano fue causada por la existencia de dos personajes distintos que dieron forma a la historia base de la versión que todos conocemos hoy en día. Si no sabían esto, les recomiendo que miren las partes anteriores, ya que este video es una conclusión definitiva de toda la investigación, y solo me enfocaré en el último detalle faltante que quedaba. Efectivamente chicos, hoy, le daremos un cierre definitivo a uno de los mayores misterios, no solo de AF, sino también, de toda la historia de Dragon Ball. Hoy, cerraremos completamente el caso Saiko, revelando quién fue el verdadero creador del diseño que todos conocemos. Alístense señores, que hoy, en Dimensión AF, haremos historia nuevamente. Muy buenos días, tardes o noches. ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Mi nombre es Rairusrun, aunque también puedes conocerme como Paps. Verá, querido espectador, varios de mis amigos y yo dedicamos parte de nuestro tiempo libre a investigar temas relacionados con la época clásica de Dragon Ball AF, abarcando información desde el año 1996 hasta el 2012. Nuestro objetivo es que el público conozca la verdad detrás de estos temas y no caiga en bulos surgidos por errores o por usuarios malintencionados. Este contenido es ante todo de fans para fans. Si te interesa, te invito a suscribirte y a ver nuestras investigaciones. Créanme que valen mucho la pena. Te agradecería mucho que compartas este video, o cualquiera de los otros, con tus amigos, si crees que les puede interesar, y también, puedes unirte a nuestro Discord de Dragon Ball AF Research, donde publicamos material exclusivo, antes de tiempo. En fin, sin nada más que decir, pasemos directamente al tema que nos reúne hoy aquí. Como ya ha pasado un tiempo, voy a recordar nuevamente lo que sabíamos del diseño hace unos meses. Originalmente, la primera imagen que lo presentó, se suponía que era esta, la cual, es un edit de un promocional de Goku Super Saiyajin 3, dibujado por Tadayoshi Yamamuro, a finales de los años 90. Sin embargo, esto no es correcto. Es decir, efectivamente la imagen fue editada en base al promocional, pero esta no fue la variante original del edit. El original, es este. Esto, lo demostré en la parte 1, tras haber mostrado un análisis exhaustivo a ambas imágenes, el cual, realicé, junto con mi amigo Otacon, que tiene un gran conocimiento sobre análisis de imágenes y fotografías. El resultado del mismo, fue que logramos demostrar que, efectivamente, había rastros evidentes de un borroneado a la marca de agua original, que los ojos estaban mal editados, y que la versión con pupilas coincidía perfectamente al sobreponerla con la imagen original de Goku Super Saiyajin 3. Por otro lado, posteriormente, también logré encontrar un reposteo de la imagen con los ojos completamente rojos, sin la marca de agua de Dragon Ball FP, y para mi sorpresa, la información del sitio mostraba que este ejemplar se encontraba subido ahí desde el año 2003. Esto también terminó demostrando definitivamente que la versión de FP tampoco podía ser el primer post. Por otro lado, algo que también desmentimos, fue la afirmación de que este personaje era originalmente un Super Saiyajin 9. Esto es falso, y fue un error que apareció por culpa de Dragon Ball FP. Como este era el lugar de donde se popularizó la imagen, la mayoría de reposteos de la misma, contaban con el nombre que se encontraba ahí, que era 09JPG. Lo que pasa, es que la imagen estaba subida con ese número, ya que era la novena imagen que se subió, o se descargó, de un conjunto de otras 15. Como pueden ver en pantalla, aquí están los nombres del pack completo. Así que sí, los videos de transformaciones de Goku del 1 al 10, estaban equivocados XD. De resto, lo que se pudo deducir en su momento, fue gracias a algunos detalles que se podían ver en el edit original. El más evidente de todos, fue el que se descubrió por la marca de agua.
Según la imagen original, el nombre del supuesto autor debía ser Sinaed JFX, ya que al comparar la fuente de texto con otra similar, el nombre coincidía. Algo que también se pudo descifrar fue una posible identidad aproximada del personaje. Debido a los detalles del diseño, habíamos llegado a la conclusión de que podía tener cierta relación con Shenlong, o con los dragones malignos. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, solo mirémoslo un momento. El personaje tiene cuernos en la cabeza, en la barbilla y en las manos. ¿Qué personaje de Dragon Ball conocemos que también tenga cuernos en el mismo sitio? Efectivamente, el dragón de una estrella. Por otro lado, aparte de que la ropa es verde como Shenlong, los ojos también son parecidos a los de un reptil. Sé que algunos me van a tachar de loco, pero miremoslo de cerca. Acá en esta sección que remarqué, hay un par de líneas de píxeles rectos, que me recuerdan mucho a la forma de los ojos de los reptiles y dragones. De hecho, incluso hasta en los ojos se puede ver como unos rebordes rojos a los costados. Para que vean, aquí hay algunas imágenes de referencia. Pero entonces, si esto tiene que ver con Shenlong, ¿qué podría ser? Las hipótesis que teníamos en su momento eran dos, que podía ser Evil Goku, por el hecho de que había algunas historias antiguas, que mencionaban que este, aparecía luego de que Goku, se fusionara con las esferas y liberara su parte malvada, y también, especulamos que podía ser una versión alterna del Super Saiyajin 5, por el hecho de que tuviera pelo blanco y ropa verde, como la falda del Spirit Killer. Por otro lado, también pasa que hay varias historias en las que se decía que Goku alcanzaba esta transformación tras haberse fusionado con Shenlong en el final de Dragon Ball GT, lo cual coincide con la apariencia de la imagen. Pero bueno, es de mi agrado afirmar que ya no tenemos que adivinar nada, ya que efectivamente, hace apenas unas semanas, la prueba final del caso apareció, y actualmente no solo sabemos de qué personaje se trata, sino que además, sabemos en qué año se creó la imagen, y quién, o mejor dicho, quiénes, la crearon. Esto, lo logramos descubrir, gracias a mi suscriptor Sid02, quien fue el que encontró la prueba definitiva con la cual se pudo resolver el caso, y fue de ahí que indagamos y encontramos la verdad. Lo que se encontró, concretamente, fue esta entrada de un blog italiano, hecha en 2007, por un tal Máximo, en la cual relató esto. Jueves 20 de septiembre del año 2007. Así es como nosotros nos volveremos multimega milmillonarios. Corría el año 2001, o por ahí. Eran los años en que el buen Carlo y yo, pasábamos los días en su casa perdiendo el tiempo en la computadora. Bueno, más o menos como ahora, solo que hoy en día nos pagan por hacerlo. Eran los años en los que gastábamos sumas considerables de dinero en mangas de todo tipo. Eran los años en que cualquier cosa que tuviera el logo de Dragon Ball era nuestra. Un día, hablando con Carlo y su novia, quien actualmente es su esposa, nos pusimos a conversar sobre Goku y compañía, y terminamos leyendo varios rumores en internet acerca de Dragon Ball AF. Finalmente, decidimos crear nuestro propio Goku Super Saiyajin 5. Pasamos varios días haciendo la imagen en Photoshop, y salió esto. Esta imagen, la subimos a un sitio de fans de Dragon Ball, donde otros también subían sus propias ediciones y versiones de los personajes de la serie. Hoy jueves, Carlo me manda este enlace. Díganme ustedes, ¿no les parece que el Goku Super Saiyajin 5 de esas páginas se parece un poco demasiado al nuestro? Ahora soltaremos a los abogados, y demandaremos al querido dibujante, ganaremos la demanda, y por fin, podremos vivir como magnates en una isla caribeña, por el resto de nuestros días. O bien, mejor dejo de fantasear con esto, y seguiré rompiéndome la cabeza para encontrar la idea del siglo. Viendo la cuenta de Blogspot, y la fecha de publicación, no me quedaron dudas de que acá, había chances reales de encontrar al verdadero autor. No solo daba una identidad definitiva para el personaje, sino que además contaba de forma creíble cómo había surgido todo. Por suerte, el chico que hizo el post, había dejado algunos datos suyos, con los cuales, pudimos encontrar un correo electrónico, y un alias, el cual es, Maxia. Tras esto, mi amigo Otakoni y yo, le enviamos algunos mensajes para confirmar la información, y nos respondió, confirmándonos que efectivamente todo era real, y que tanto él, y Carlo, eran los autores reales de la imagen, y que estaban dispuestos a responder las dudas que tuviéramos sobre la misma. Así que obviamente, entre varios usuarios, en concreto, un Kosin, Otakon, Rage Matryoshika, y su servidor, redactamos 26 preguntas, como una mini entrevista. Y aquí, la tendrán en exclusiva al completo.
Disfrútenla, y después de eso mencionaré algunas conclusiones más sobre el tema. ¿Cuándo tú y Carlo vieron Dragon Ball por primera vez? Empezamos a ver la serie a mediados de los años 90. ¿Eran conscientes de los rumores sobre Saikor o Saizer en aquella época? No, escuchamos hablar de eso mucho después de que se publicara nuestro edit. ¿Sabían que su Super Saiyajin 5 también fue conocido como Super Saiyajin 9 en cierto momento? No, fue una linda sorpresa. Aunque sí sabíamos que había sido utilizado para historias no oficiales. ¿Qué los inspiró a crear ese diseño? El final de Dragon Ball GT. En el final, interpretábamos que Goku se fusionaba con las esferas del dragón, y nos imaginamos que un eventual Super Saiyajin 5 tendría algunos elementos de Shenron. ¿Qué procesos siguieron para realizarlo? Tomamos un Super Saiyajin 3, y luego unimos algunas características de Shenron. También, añadimos la cola, y usamos el cabello blanco típico de la fase 5. ¿Qué programa usaron? Photoshop. ¿Cuál es el sitio donde se publicó la edición? ¿Quizás un foro? No lo recordamos. Quizás un foro dedicado a Dragon Ball. La imagen que Máximo publicó en su blog se titula Gonronic 1 JPG. ¿A qué se debe eso? Así es como imaginamos el nombre para la fusión entre Goku y Shenron. Es decir, Gonron. ¿Por qué su atuendo es verde? Como dijimos, imaginamos un Super Saiyajin 5 con elementos de Shenron, y el verde nos parecía perfecto para evocarlo. Hay elementos que recuerdan al dragón de una estrella de GT, el villano final, como los nudillos y los pinchos en la mandíbula. También hay características similares al Shenron clásico. ¿Este diseño barra concepto está relacionado con él? Exacto, como dijimos, el Super Saiyajin 5 nace precisamente gracias a que Goku ha absorbido las esferas al final de GT. Hay un detalle del que se ha hablado recientemente, en particular, los ojos. Parecen algo reptilianos. ¿Fue intencional o un error de edición? Queríamos que los ojos dieran la impresión de ser similares a los de un dragón. Así que sí, fue intencional. También hay un detalle cerca de los ojos. El eyeliner, es decir, el contorno. ¿Debía ser verde? Sí, si no recordamos mal, debía ser verde. ¿Cómo hicieron ese fondo? Siempre me sorprendió lo bien hecho que está. Y esos rayos también son bellísimos. Es mérito de las grandes habilidades de diseño de Carlo. Tomamos algunos elementos gráficos y luego los elaboramos con Photoshop. ¿A qué se refiere la marca de agua de Sinaed GFX? Es el apodo o nickname de Carlo, y como él realizó la parte gráfica, es decir, la creación y edición en Photoshop, usamos su apodo de aquella época. ¿Crearon una historia relacionada con la imagen? Como dijimos, imaginamos que la historia no terminaba con GT, sino que continuaría con Goku, enfrentando nuevos enemigos, regresando tras muchos años. Luego se transformaría en Super Saiyajin 5, aprovechando la presencia de las esferas en su cuerpo. Esta transformación que imaginaron, ¿cómo se obtiene? Pasando desde el Super Saiyajin 4. ¿Tú o Carlo recuerdan algunas de las historias o rumores sobre Dragon Ball AF que circulaban en aquella época? Absolutamente sí. Nuestra idea nace precisamente de los rumores sobre AF y del deseo de crear algo propio que mantuviera coherencia gráfica con Dragon Ball AF. Las imágenes de AF que circulaban entonces no nos gustaban para nada. ¿Estaban al tanto de lo que fue Dragon Ball AF en los años posteriores a la creación de su diseño? Me gustaría saber cómo vivieron esos años tú o Carlo. Honestamente no. Aunque seguimos amando Dragon Ball, ya no seguimos más la comunidad en línea. ¿Existen otras ediciones de este diseño u otros que tú y Carlo hayan hecho? Sí, algunas, sobre el mismo personaje. ¿Estás al tanto de la edición con los ojos rojos posterior a la original? Lo supimos por ustedes. ¿Sabías que existe material pirata basado en el diseño? Como figuras, o cartas coleccionables, por ejemplo. Hace años vimos algunos mangas no oficiales, pero nunca figuritas, cartas u otras cosas. ¿Todavía se dedican al arte o trabajan en el ámbito artístico? No. Yo soy periodista, y Carlo es director de ventas para una empresa multinacional. ¿Harían eventualmente un remake en el futuro? Quién sabe, quizá después de esta entrevista nos vengan nuevas ideas. Entre todos los tributos que la gente ha hecho, como fanarts o fanfics, ¿cuál es su favorito? Honestamente, no sabríamos decirlo. Hay muchísimos. ¿Alguna opinión sobre Toible / Toyotaro?
No nos disgusta, aunque creo que el estilo de Toriyama está en un nivel superior. ¿Qué están haciendo tú y Carlo hoy en día? Como dije, yo soy periodista y Carlo es director de ventas. Y básicamente, eso fue lo que nos han respondido de momento. La verdad que es increíble todo lo que nos han comentado, y por otro lado, también es impresionante que le atináramos a varias cosas, especialmente, el tema de los ojos reptilianos y lo de la firma de Sinaed. Una de las dudas que han quedado aún por responder, y es algo que ya le hemos escrito a ambos autores, es el tema de las botas. Mucha gente ha interpretado de diversas formas cómo se verían, ya que recordemos que el edit original no era de cuerpo completo. Por ejemplo, Toyotaro las hizo azules, otros las han hecho de color verde o negro, y a algunos directamente les chupó un huevo y le pusieron las botas de Goku GT jajaja. Estaría interesante que nos dieran ese detalle, ya que con eso podríamos hacer una referencia completa para el diseño original. De hecho, ya que lo he mencionado, de momento, este es el dibujo más fiel al concepto de este Goku Super Saiyajin 5. Esta es una comisión que le pedí a mi amigo Yusa. Intentamos hacerlo lo más similar al concepto original con los nuevos datos que tenemos, y con una paleta de color casi clavada a la real. Síganlo al pana en Twitter e Instagram, y si tienen plata, pídanle una comisión. En fin, hay una duda que probablemente les quede a ustedes después de escuchar todo esto. ¿Cómo es que este diseño se le terminó dando a Saikor? Bueno, esto es más que nada especulación. Tengamos en cuenta que tanto Saikor, Saizer e incluso Excelse, usaban al Super Saiyajin 5 como diseño base. Sabiendo que el diseño del edit era un fase 5, tendría sentido que alguna persona que recibiera la imagen con la numeración correcta, al ver el parentesco con Goku, y teniendo en cuenta también los rumores de Saikor, decidiera compartirlo como dicho personaje. Es la explicación más lógica que le encuentro, y no debe estar tan alejada de la realidad. Realmente no podemos decir mucho más sobre este caso, hasta que no haya más nueva información, y la verdad, es una conclusión muy satisfactoria. Lo más importante, ya fue completamente resuelto, y solo han quedado dudas bastante insignificantes por el camino, como el saber cuál fue la página original de donde salió el edit de Sinaed, cuál fue el primer texto de Saizer, y las fechas exactas de los primeros posts de Kevin Dirks sobre Saikor. Pero de resto, está completamente resuelto. Esta fue una de las investigaciones que más años han durado, los primeros intentos fueron por 2019 y 2020. Ya han pasado varios años, y es muy gratificante ver que finalmente todo se ha resuelto. Debo decir que ahora, es un poco extraño ver, tanto el manga de AF de Toyotaro, y al diseño de Saikor de forma normal. Eso es algo que también seguramente, les pasará a varios de ustedes luego de haber terminado este video. Incluso, algunos puede que se enojen con Toyotaro por haber tomado prestado tantos conceptos, pero quiero que entiendan una cosa. Lo que hizo Toible no me parece mal, de por sí, nadie sabía en esa época el verdadero origen de las cosas que circulaban. Incluso, había rumores que decían que el Super Saiyajin 5, si era un diseño inédito, hecho por Akira Toriyama. También, en defensa de Toible, que yo sepa, él nunca se quiso adueñar de esos diseños ni de la totalidad de todos los conceptos que metió a su historia. Eso fue algo que sucedió por culpa de los propios fans que conocieron las historias posteriormente a la creación del fan manga, los cuales al no saber de esos primeros rumores, supusieron que todo era obra del Toyotas. Al fin y al cabo, lo que hizo Toyo, no es muy distinto a lo que hicieron otros como Prince Gas Vegeta. ¿Sabían por ejemplo que PGB no creó la historia original de 700 años después? Ambos hicieron lo mismo, leyeron rumores de la época, y los readaptaron a su manera. Toyotaro tomó la historia de Broly Malnaur del 2004, y PGB tomó las primeras versiones de 700 años después, del año 2000 y 2001. Es exactamente lo mismo. Personas creativas que quisieron readaptar los rumores e imágenes que veían en su momento y hacer con ellos una historia a su gusto. La costumbre de acreditar a las personas, el concepto de la propiedad intelectual, y el copyright, no tenían la misma fuerza que hoy en día, y las cosas en internet desde siempre circulaban de forma caótica, ni de lejos como hoy en día, pero igualmente era un despelote. Me parece injusto juzgar de mala forma al Toyotas por estas cosas, y he visto gente ya hablando un poco mal de él por ese tema, entonces, por eso vi la necesidad de mencionarlo. Estas investigaciones, no están hechas para ir a tirarle mierda a la gente por no haber acreditado bien las cosas, o por no saber de dónde salieron otras, están hechas para preservar la historia de la comunidad de Dragon Ball.
Sin embargo, sí veo bien que se le reclamen las cosas a usuarios que han mentido deliberadamente sobre un montón de información y que han tomado de idiotas a su audiencia, como podría ser Mayingo Cable o News. En fin, respeten a sus mayores pijes, no sean bobos. Antes de despedirnos, voy a dar una última actualización sobre el personaje de Excelsior, el cual presenté en el anterior video. Primero que nada, le hice un diseño final al personaje junto con el pana Strangerman, así que ya no lo representaremos con el Spirit Killer como lo hicimos anteriormente. Síganlo a este chat en Twitter e Instagram. Por otro lado, logré encontrar un poco más de información sobre la historia de Excelsior, y quería comentarles los detalles más interesantes. Algo que había pasado por alto es que según el rol que tenía en su historia, Excelsior es un personaje neutral, debido a que era una especie de sicario, pero como tal, no era malvado, de hecho, según se menciona, su corazón es puro. Intenten pensarlo como si fuera una especie de hit XD. También, dentro de la historia del juego de rol donde apareció, era el líder de un grupo conocido como los Time Watchers. Sí, muy similar a los patrulleros del tiempo de Xenoverse Heroes. También, resulta que como este personaje tiene vinculación con los dioses, en un momento ellos le regalan una espada irrompible, la Silver God Sword. No se tiene aún un diseño, pero pienso hacerle uno. Algo también que encontré, es una lista de ataques actualizada, en la cual hay más poderes que los que mencioné en la anterior parte. Lo más interesante de la lista, es que ahora Excelsior puede absorber bolas de energía, tiene ataques prestados de otros personajes, como el Burning Attack, el ataque kamikaze de los superfantasmas, y hay una mención de una técnica muy extraña llamada Dimension Ability, de la cual no se sabe nada. Por otro lado, hay más relación entre las habilidades de Excelsior con los dioses. Hay dos técnicas que se mencionan en el listado que están directamente ligadas a ellos. Una es el Silver Dragón, el cual tiene una pequeña descripción en la que se menciona que invoca un dragón imperial de los dioses, y otra, que es una técnica llamada God's Gift, que duplica las estadísticas de Excelsior. Esa energía brindada es tan fuerte que no puede ser robada ni transferida a otro ser sin sangre divina, debido a que es energía enviada directamente por los dioses imperiales. Algo también a destacar, es que efectivamente hay una parte de la historia del RPG que se logró archivar en una página. Si les interesa que la cuente en un próximo video, coméntenmelo abajito en los comentarios. Como último dato importante, resulta que este personaje, al igual que Caesar, tiene el Super Saiyajin 5, pero el de Excelsior es un poco distinto. La fase 5 de este personaje, tiene de nombre, God Super Saiyan 5. Esto significa que es de los primeros personajes de esa época en involucrar un nombre similar al del Super Saiyajin Dios en su lore. Y les aviso, que como tal, el nombre de Super Saiyajin Dios, sí existe tal cual, en los rumores antiguos. Así que espérense a que le haga video XD. Y eso básicamente sería todo. Es realmente un placer finalmente haberle dado una conclusión definitiva a este caso. Les agradezco mucho a cada una de las personas que han contribuido a que esto fuera posible. Esto es solo el comienzo, y se vendrán muchas más cositas en el año entrante, tengo muchos planes, muchas ideas y muchos pendientes por traerles a este canal. Espero que hayan pasado un buen rato y que hayan aprendido algo nuevo. No olviden suscribirse, y por favor, compartan el video con sus amigos, ya que eso sería de mucha ayuda para que esta información se difunda y llegue a más gente. Y por supuesto, si quieren, también pueden unirse a nuestro server de Discord de Dragon Ball AF Research, donde suelo regularmente publicar material antes de tiempo. Muchísimas gracias a todos, espero que tengan una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Nos veremos nuevamente en 2026. Hasta luego.